Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos vivido una sesión muy volátil en los mercados debido a esa decisión de los tipos de interés en Europa, que finalmente se ha tomado esa decisión de subir otros 25 puntos básicos los tipos de interés en Europa. La pregunta que ahora muchos están haciendo es si ya nos habremos pasado de frenada, y en mi opinión creo que más que pasarnos de frenada habíamos empezado a frenar muy tarde y ya no teníamos otra opción que echar el freno de mano para no estrellarnos contra el muro. Incluso aún así puede que el muro esté bastante cerca. Así que bueno, ¿qué comentábamos en los anteriores vídeos? Pues decíamos que el mercado se podía tomar bien, quizás que separaran la subida de los tipos de interés. Y diréis, vale, pues entonces no estabas acertado, porque hemos visto cómo se ha subido los tipos de interés y hemos visto cómo los mercados se han mantenido al alza al final de la sesión en Europa. Pero ojo con el discurso que ha dado Lagarde, porque más allá de esa subida de 25 puntos básicos de los tipos de interés, Lagarde lo que ha venido a decir es que ya no va a haber nuevas subidas de los tipos de interés. No lo ha dejado claro ni por escrito, pero creo que si sabemos leer entre líneas, lo que nos ha querido decir es que esta va a ser la última de las subidas. Por lo tanto, el mercado eso lo ha sabido interpretar como algo positivo, de ahí que hayamos visto estas subidas en la sesión de hoy, porque las expectativas son de que ya no habrá nuevas subidas de los tipos de interés, y esto también implicaría que quizás en Estados Unidos ya no haya nuevas subidas. Recordad lo que veníamos diciendo, que en el momento que dejamos de subir los tipos de interés y empiezan a bajarlos es cuando viene la fase más negativa del mercado. Pero en un primer momento los inversores se lo pueden tomar como algo positivo, porque piensan que el problema es la subida de tipos. Entonces, cuando ven que ya no hay más subidas, el mercado se lo toma muy bien al alza, pero posteriormente, ya más en el medio y largo plazo, es cuando podemos tener bastantes problemas con lo que veremos en los índices mundiales. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar antes de comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. Vamos a ver BVA, Santander y Artificial. La última no tiene mucho que ver con Santander y BVA, pero también considero que está en una situación muy interesante en el gráfico. Así que venga, vamos con las tres. ¿Qué comentamos la última vez que la analizábamos? Pues bueno, nos encontramos por aquí y decíamos que no habría que descartar una vuelta hasta la media móvil de 70 sesiones, y ahí estaría la clave. ¿Por qué? Si consolidábamos como resistencia la media móvil de 70 sesiones, que anteriormente actuaba como soporte, sería muy mala señal y nos podríamos ir hasta la media móvil de 200 sesiones. Pero si la superaba, que es lo que ha acabado pasando en la sesión de hoy con esas subidas tan fuertes que hemos visto, podríamos volver a esa zona que teníamos de máximos en el gráfico en los 3,70. Y bien, diréis, vale, pues después de la subida de hoy ya tenemos todo el trabajo hecho y directamente nos vamos a ir a la zona de máximos. Pues bien, si nos fijamos en los máximos que hemos tenido en la sesión de hoy, es donde se encontraba el suelo. Vamos a ajustarlo de los últimos movimientos que veíamos en la parte alta durante el mes de agosto. Fijaros que era ese suelo que se mantuvo durante varias semanas. Ahora hemos vuelto hasta esa zona y de momento no lo hemos superado, por lo tanto tenemos una nueva resistencia por el camino. En mi opinión era más importante la media de 70, más que nada por el peligro que podía tener no superarla, porque eso implicaría caídas más importantes hasta la media de 200 sesiones, y ahora podríamos pensar que tiene el trabajo medio hecho. Si supera esta zona, ya sí que sí tendríamos la confirmación, no me cabría dudas, de que volveríamos a marcar nuevos máximos crecientes en la cotización del Banco Santander. Y vamos a repasar lo que comentábamos también en el gráfico semanal. Fijaros el canal bajista que veníamos viendo durante los últimos años. Si ahora conseguimos marcar nuevos máximos crecientes, como vemos en el gráfico diario, que la señal nos la daría, superar, yo diría que los máximos que hemos visto en la sesión de hoy, también nos implicaría superar esos máximos, quizás volver a la parte alta de ese canal lateral. Ahora mismo se encontraría esa parte alta en la zona de los 4,30 aproximadamente. Tendría esos máximos que decimos, la zona de los 4,82, y por encima tendría otra zona de resistencia a los 4 euros, es decir, la jugada podría ser perfectamente irnos hasta los 4 euros, corregir hasta la zona de 3,70, 3,80, donde tenía ese techo de los últimos meses, y a partir de ahí buscar el último impulso hasta el techo de ese canal bajista que llevamos viendo durante los últimos años. Fijaros en la cotización del Banco Santander. Así que bueno, la situación se ha arreglado bastante en la sesión de hoy. Sí que es verdad que ha venido debido a una noticia, y eso muchas veces no nos acaba de convencer, pero ojo, porque puede ser ese catalizador
que necesita el mercado para ver esa subida, es decir, que ahora se piense que no van a subir más los tipos de interés. Lo que venimos comentando anteriormente. La verdad que resulta bastante curioso cómo las primeras subidas que veíamos con los bancos tan importantes, fijaros, durante el pasado año, venían acompañadas a esa razón, a ese catalizador de que se empezaban a subir los tipos de interés y eso podría ser beneficioso para los bancos. Sin embargo, ahora vemos la parte contraria. Ahora los bancos parece que necesitan que no haya nuevas subidas de los tipos de interés. Y esto, si lo sabemos leer entre líneas, significa que quizás a los bancos le están ahogando ya un poquito tanta subida de los tipos de interés porque tienen muchos préstamos contratados a tipo fijo a largo plazo a unos tipos muy bajitos, muy por debajo de los tipos actuales, y ese margen le tiene que cubrir el banco. Además, también, si se siguen subiendo los tipos de interés, los bancos van a tener un problema con muchísimos clientes que no van a poder devolver sus deudas. Por lo tanto, una subida de los tipos de interés hasta un punto puede ser muy beneficiosa para los bancos, pero si nos pasamos de la raya, puede que les acaben haciendo el harakiri a los bancos. Y bien, vamos a continuar con el BBVA. Misma situación, en este caso veíamos cómo la corrección llegaba hasta la media móvil de 70 sesiones. Cuando analizamos la última vez decíamos que de todos los bancos era el que mejor pinta tenía porque se había mantenido sobre ese soporte de toda la tendencia alcista. Fijaros cómo en agosto se apoyó sobre esa media móvil de 70 sesiones y volvió a repuntar marcando nuevos máximos crecientes, y ahora ha vuelto a suceder exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Lo mismo que en el Santander. Fijaros cómo hubo unas sesiones en las que la cotización se mantenía prácticamente lateral, le hacía un suelo alrededor de los 7,26 y es hasta donde ha llegado la subida de hoy. Por lo tanto, si supera esa zona, ¿dónde ponemos el objetivo? En marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Y hay que tener mucho cuidado también con la cotización del BBVA, porque si nos fijamos, teníamos una divergencia en el gráfico diario entre la cotización y el RSI en la última subida, y era muy importante no perder la media 70 porque eso nos podría indicar que esa divergencia coge más fuerza y sería el final de toda la subida que venimos viendo desde el mes de marzo, fijaros. Por lo tanto, era totalmente clave mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones. Pero también tenemos que recordar lo que comentábamos en el gráfico semanal, que teníamos una nueva divergencia también entre la cotización y el RSI. Es decir, podríamos pensar que lo que en un corto plazo, que sería en el gráfico diario, nos indicaría el final de la tendencia alcista que venimos viendo desde marzo, podría arrastrar también al final de la tendencia alcista que venimos viendo desde hace bastantes meses más atrás en la cotización del BVA, porque aquí también tenemos una clara divergencia. Una divergencia en el gráfico diario implica caídas importantes, las cuales podrían hacer que se confirmase esta divergencia en el gráfico semanal, lo que implicaría, como decimos, el final de toda la tendencia alcista en el medio largo plazo. De momento parece que se mantiene y todo apunta a que quizás, si vemos como el Santander vuelve a ese techo del canal bajista que veníamos viendo, también el BBVA puede acabar rompiendo esa divergencia en el gráfico diario, lo que le impulsaría aún más arriba. Lo que no nos quedaría totalmente claro es si la divergencia en el gráfico semanal también se rompería, y es donde estaría el verdadero riesgo en el medio largo plazo. Y para acabar vamos a ver una acción un tanto diferente a Santander y BBVA, que es Artificial. Hay que tener en cuenta que ha tenido una subida espectacular en todo este 2023, pues por todo este tema de la inteligencia artificial, se ha visto beneficiada por todo ello, y las subidas que hemos visto han sido espectaculares. La última la veíamos en el mes de agosto, luego se estancaba y ahora hemos visto una corrección bastante importante. Fijaros, la traigo porque ahora mismo se encuentra en una zona de soporte muy importante, es la zona de los 13 céntimos donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones, y es una zona que anteriormente había actuado como resistencia. Por lo tanto, ahora quizás podemos pensar que puede rebotar desde esta zona. Esto implicaría que vamos a volver directamente a máximos y marcar nuevos máximos crecientes. Ojito. Esto lo que nos indica es que podemos ver un rebote porque es una zona de soporte importante. No nos indica que directamente vayamos a volver a máximos, ya que puede rebotar y luego acabar perdiéndola. ¿Hasta dónde podemos rebotar? Pues viendo la volatilidad que tiene, podemos buscar el siguiente soporte o el soporte anterior que tenía, que era la zona de los 0,15, y que ahora podría actuar como resistencia. Por lo tanto, podríamos buscar ese rebote. Fijaros que es un rebote bastante interesante, desde la media 70 sería casi un 20% y se puede llegar a mover en ese movimiento lateral. Y bien, quiero que veamos también el gráfico semanal en la cotización de Artificial. Aparentemente, pues no podemos resaltar nada, pero fijaros que en la zona en la que se encuentra ahora mismo tenemos ese soporte que decíamos, los 13 céntimos, pero a partir de ahí no tenemos ningún soporte claro. Y quiero
que nos fijemos en todas las caídas que veíamos durante los anteriores años, cómo la media de 200 sesiones actuaba como resistencia en ella. Y cuando la conseguía superar, primero veíamos un repunte muy importante, luego fijaros cómo se apoyaba en la media de 70 sesiones, la consolidaba como soporte y volvíamos ya a repuntar con muchísima fuerza. ¿Qué es lo que nos falta en todo esto? Una consolidación de la media de 200 sesiones como soporte. ¿Esto sucede el 100% de las ocasiones? No sucede el 100% de las ocasiones, pero puede llegar a suceder. ¿Cuándo podríamos pensar que puede apoyarse en esa media móvil de 200 sesiones del gráfico semanal que, fijaros, se encuentra alrededor de los 10 céntimos? Pues yo creo, en mi opinión, que podría llegar a suceder si perdemos la zona actual y pierde la media móvil de 70 sesiones. Podríamos caer con bastante fuerza, podríamos volver, fijaros, hasta esa zona que decimos, para ser exactos, los 0,1037, que es donde se encuentra esa media móvil de 200 sesiones, y tiene pinta que en 2-3 semanas va a llegar a ella también la media móvil de 70 sesiones, y desde ahí dar continuidad a la subida. Si pierde esa zona, pues yo creo que ya nos podríamos olvidar de toda la subida de artificial, porque puede que volviésemos a caer y perder todo lo ganado. Por lo tanto, ahora en el más corto plazo, no descartaría para nada un rebote, porque es un soporte muy importante en la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque como decimos, si pierde esta zona podríamos volver hasta la zona cercana a los 10 céntimos, que fijaros también se encuentra muy cerca en esa zona la media móvil de 200 sesiones del gráfico diario, y también fijaros cómo tenemos un gap pendiente de cerrar desde el mes de julio. Por lo tanto, como ya veis, son varias las razones que nos hacen pensar que podríamos caer hasta la zona de los 10 céntimos. Pero de momento, mientras se mantenga sobre los 0,13, que es donde está la media de 70 y ese soporte tan importante, que fue un techo que se mantuvo durante muchísimo tiempo, no debemos pensar que puede caer hasta esa zona. Pero si lo pierde, ya sí que debemos hacer saltar las alarmas, porque podríamos ver una caída muy importante en su cotización. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Dejadme en los comentarios esas acciones que queráis que analice en el vídeo del domingo del resumen semanal, que será cuando ya nos volvamos a ver. Os recuerdo, como siempre, que no ha sido ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en este vídeo, y tan solo han sido opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo nos vemos de nuevo con el vídeo del resumen semanal, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.